Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros, en presencial y en línea. Para mí es un honor realmente haber sido considerada para transmitir o platicarles en modo de charla de amigos lo que enfermería vivió. Cualquier pregunta que tengan, al final me daría mucho gusto contestarla. ¿Sale? Vamos a iniciar. Me hizo un poquito de ruido ahorita escuchar lo que mencionaba al inicio, ¿no? De esta empatía del papel que tiene enfermería en el estado de la vida vulnerable de los pacientes, ¿no? Un paciente cuando ingresa al hospital cree que tienes en su creencia que lo vamos a ayudar y que de ahí va a salir con bien o va a salir mejor, ¿no? Y lo que nosotros vimos a través de la pandemia, pues fue que entraban y ya no salían. Ya no salían, ya no veían a sus familiares y en este contexto ellos estaban solos y su única mano amiga éramos nosotros. La mayoría del personal de enfermería somos mujeres, pero también mis compañeros hombres, les iré platicando más adelante, flaquearon un poquito, ¿no? En este hecho de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Es esto realmente lo que estudiamos? ¿Es este realmente mi proyecto de vida que voy a cumplir? Y para empezar, cuando estaba preparando esta ponencia, me pareció interesante mencionarles que la Asamblea Mundial de la Salud designó el año 2020 como el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería. Curioso, ¿no? El año 2020 fue cuando se declara el COVID-19 como una pandemia. El año que la ONU nos designa este año como conmemorativo de la enfermería es el año que se le pone a prueba a la enfermería. El año en el que nos gestionamos si realmente nuestros procesos estaban en lo correcto. El año de saber si realmente nos merecíamos, ¿no? Esta mención por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido, yo creo que uno de los mayores desafíos y retos. Se conmemoró el 2020 porque fue el año de el año luctuoso, por así decirlo, de Florence Nightingale, que fue la dama de la enfermería, ¿no? Entonces, me pareció interesante mencionarlo, las coincidencias, ¿no? Esta imagen que ustedes ven aquí es un muralista, Carlos Alberto. Él nos hizo el día 30 de octubre del 2020 un mural en la entrada principal del Hospital General Regional número 110, que como muchos de ustedes saben, ese hospital fue el primero que nos dijeron que íbamos a hacer COVID. Desde el día 1, el hospital se transformó al 100% para recibir a pacientes COVID. Esas miradas, esos ojos que se ven ahí a través de esos gogles son de una compañera mía que se llama Mayra, turno matutino. Me pareció muy bonito lo que él nos dice. Son el reflejo de las emociones y cansancio ante largas jornadas de trabajo, cubiertos de pies a cabeza por un equipo de protección que no obstante no garantizaba nuestra seguridad, pero aunque existe el riesgo y miedo, no se detiene ni un momento. Todos los días íbamos al hospital sabiendo lo que nos íbamos a encontrar y al inicio no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Nosotras nunca medimos el impacto que iba a tener este virus en nuestro hospital, en nuestras vidas. Este es el mural completo. Si se fijan del lado derecho, se ve lo que es la atención, ¿no? Todos ellos son rostros del hospital, son rostros de nosotros. El muralista Daniel entró con un fotógrafo, Bernardo, y nos estuvo tomando fotos en los diferentes escenarios. Y del lado izquierdo, si ustedes lo ven, se ve un poquito de rayo de luz, una mariposa y unas flores. Y les quiero platicar la historia de Hilario, don Hilario. Don Hilario es un pacientito que vemos abajo a un ladito de la mariposa con sus puntitas nasales. Es un paciente de 83 años. Él sobrevivió al COVID, lo tuvimos hospitalizado más de un mes. Él ingresó bien, ingresó con dificultad respiratoria, le costaba trabajo y él solito podía valerse por sí mismo los primeros días, pero se fue deteriorando. Y nosotros decíamos, pues es que ya está grande, ¿no? Y alrededor de él había más personas jóvenes. Decíamos, pues la va a librar y don Hilario se nos va a ir. Pues no. Don Hilario nos platicaba que tenía parcelas de elotes en Tezistán y que cuando él saliera nos iba a invitar unos elotitos asados a todos los que estábamos ahí. Y platicábamos, ¿no? Se hacía este vínculo con ellos y llegabas y desde afuera le gritabas, ¿no?
Entonces hubo una tarde en la que llegamos y don Hilario no contestó. Y don Hilario, no, pues es que ya está dormido, ¿no? Entonces así fue pasando los días y don Hilario poco a poco fue mejorando. Y se fue de alta con sus 2 hijos. Entonces, algo curioso de él que lo recuerdo, y cuando vi el mural que estaba su carita, dije, no inventes, lo pusieron a él, ¿no? Lo acercan a la ventana y él nos decía que quería ver la luz del sol, que quería ver los rayos del sol. Entonces nosotros, en contra de los designios de los médicos, los movíamos para la ventana para que les diera un poquito de sol y decíamos 5 minutos y ahorita lo vuelvo a conectar al oxígeno, ¿no? O buscar un tanque de oxígeno para poder acercarlos. Entonces quería platicarles la historia de don Hilario, que está ahí plasmada en ese tan bonito mural. Miedo e incertidumbre. Puedo compartirles que fue lo primero que yo sentí el 21 de marzo del 2020, al enterarme que mi hospital iba a ser COVID. Perdón, ¿eh? Me dio mucho miedo porque no sabíamos qué iba a pasar. Yo vivo con mi mamá, mis amigos, el personal. Tengo muchas compañeras que tenían hijos, que rentaron casas para no estar con sus hijos. Entonces, y la gente no nos creía. La gente decía que eso no era cierto. Entonces, el estar de este lado, a mí sí me dio mucha incertidumbre de decir, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Quién nos va a decir para dónde, no? Si las potencias mundiales estaban cayendo, nosotros qué iba a pasar, ¿no? Entonces yo posteé esta notificación, la estuve buscando para presentárselas, y fue esa fecha. Realmente a partir de ese día hicieron listas, mis compañeras, en la del medio soy yo, mi compañera Mayra, del turno vespertino, y mi compañera Sol. El hospital se fue abriendo por pisos y nos fueron rolando y nos dijeron, aquí todos entran. Eran jornadas de 8 horas, trayendo todo el equipo de protección, sin poder tomar agua, sin poder salir al baño y sin poder tomar ningún tipo de alimento. Realmente hubo muchos de nosotros que, a pesar de que con todo lo que tratábamos de ponernos encima, pues fuimos contagiados, ¿no? Y muchos de mis compañeros fallecieron en el proceso. Veíamos cómo íbamos cayendo como plumitas. Fulanito del piso 5, sutanita del piso 8, la jefa, una jefa muy querida del turno nocturno, que se nos fue. Hicimos todo lo posible por ella en la terapia intensiva y se iban. Entonces nosotros veíamos que todos estos pacientes no salían. Pasaban los días y no había altas. El hospital tenía una infraestructura insuficiente para todos los pacientes que nos llegaban y el personal se vuelve insuficiente. Retos. No sé si ustedes vieron algunas de las noticias en las que fuimos atacados. Fuimos estigmatizados. Fuimos tachados de regar el virus. Les platico de una compañera mía, Lolita. Ella se transportaba por la ruta 65 y menciona que cuando venía del hospital fue rociada con cloro porque decía que llevaba el virus en el camión. Nos lanzaron huevos en la entrada del hospital. Y fue ahí cuando la Guardia Nacional tuvo que resguardar los hospitales para que no nos hicieran daño. La gente por urgencias nos decía que nosotros matábamos a sus pacientes adentro, siendo que nosotras adentro lo que queríamos era que salieran los pacientes. Entonces, realmente para nosotras ver esas expresiones de odio, de intolerancia, de discriminación, nos partían. Decíamos, ¿qué caso tiene entonces venir aquí a arriesgarme a mí, a arriesgar a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, si de todas maneras la sociedad no le interesa? El hecho de verte con tu uniforme, que para mí es símbolo de orgullo, portar mi uniforme blanco, se volvió algo que no podías hacer al salir de blanco del hospital. O sea, tu motivo de orgullo era un símbolo de agresión, de que soy enfermera y me agresían. La tienda de mi casa no me quería vender pan si yo llegaba con uniforme. Entonces, tenía que llegar a cambiarme con ropa normal, hasta ponerme unos lentes o algo para que no vieran que era yo y me pudieran vender. En la vuelta de mi casa.
Asimismo, a los alrededores del hospital pusieron letreros de que no se le iban a vender productos a enfermeros y a médicos, si iban con bata o iban con uniforme. Entonces, en un comunicado de la ONU en México, pues expresa, ¿no?, a toda la población el hecho de que el trabajo de nosotros, como todos los profesionales de la salud, tanto enfermería como médicos, pues no fuéramos este flanco de agresiones, tanto físicas como psicológicas, porque realmente a mí y al resto de mis compañeros nos afectó bastante el hecho de haber sido atacados y tachados de portadores de un virus, de esta indiferencia al dolor que nosotros también sentíamos y a ese miedo. Así como todos los tenían miedo, nosotros también, y sin embargo todos los días nos levantábamos e íbamos a hacer nuestro trabajo. Y bueno, como les mencionaba, la labor que realizan las mujeres, quienes representábamos el 70% del personal. Enfermería fue quien sostuvo al Hospital 110 en esta pandemia. Los médicos entraban, valoraban a los pacientes, pero realmente quienes estábamos con ellos éramos nosotras. Esa mano amiga, ese cuidado, ese baño, esa atención, esa administración de medicamentos, de oxígeno, siempre lo hizo enfermería. Enfermería se aventó las 8 horas de jornada con ellos. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu última opción. Así como en esa imagen, yo y todos mis compañeros llorábamos porque no podíamos abrazar a nuestras familias, realmente. Entonces, el hospital adaptó una pequeña sala como de espera, en la que ahí nos vestíamos y siempre al inicio y al final nos abrazábamos y nos apapachábamos entre nosotros, porque llegando a casa no había quien te abrazara ni te apapachara, por el miedo de decir, ya me bañé, ya me rocié de todo lo que me podía rociar, ya me cambié todo el uniforme, pero tengo este miedo, ¿no? Y bueno, les quiero platicar una de las anécdotas que me tocó a mí ser una hija de una señora, se llamaba Rosa, que tenía 2 hijas pequeñas. Llegó muy mal, nos ingresó, llegó saturando 60 de oxígeno, ya con su mascarilla, ¿no? Y ella estaba muy agitada, empezó a llorar. Entonces yo le decía que se tranquilizara, que tratara de no llorar para que su respiración mejorara, ¿no? Entonces me toma de las manos, yo con 5 guantes en las manos, y me dice, mi niña, perdóname, perdóname por no poder seguir en tu vida, perdóname por no verte casada, perdóname por no poder estar contigo. Entonces yo, una niña de 27 años, empiezo a llorar y luego digo, no llores porque se te van a empañar los gogles, y si se me empañan los gogles ya no la voy a ver, y si no la veo, ¿cómo la voy a canalizar y cómo le voy a pasar medicamentos, no? Entonces la recuerdo muy bien porque la intuban, me separan mis compañeras y ella agarrándome, la intuban y se nos va. Entonces yo fui Natalia, su hija, ¿no? Y eso a mí me quebró. Esa tarde yo llegué a mi casa hecho un mar de no podía dejar de llorar. Al día siguiente, soy la madre, una muchacha de mi edad. Mamá, no me quiero morir. El grado de hipoxia que tenían los pacientes los hacía alucinar. Entonces, yo no tenía las herramientas para decir nada, yo no estudié para eso. La agarro y le digo, mamá, yo te amo, mamá, aquí voy a estar bien. Acto seguido, corren todos los médicos, la intubamos, estuvo intubada 1 semana y fallece. Entonces, mi mamá, ¿no? Yo con el pavor de contagiar a mi mamá y de que mi mamá fuera la siguiente en esa cama. Y así les puedo contar historias de todos nosotros que fungieron como esposos, como abuelos. Un compañero me contaba que tuvo a un paciente que se llamaba igual que su papá, que ingresó y que me decía, es que cómo es posible que no nos digan que no nos vinculemos con los pacientes. Decía, es que somos nosotros quienes estamos con ellos, ¿no? Entonces él me contaba que era un señor que se llamaba igual que su papá y todos los días le llevaba submarinos de vainilla, porque le gustaban los submarinos de vainilla. Entonces llega un día mi compañero muy contento con sus submarinos de vainilla y llega a la cama y ya no estaba.
Entonces, todos esos duelos que se quedaron ahí atorados, ¿no? Llegas un día, lo ves, platicas con él, te cuenta su historia y al día siguiente ya no lo encuentras. Encuentras a otro. Entonces teníamos esta resistencia de decir, bueno, ¿hasta dónde sí formo un vínculo y hasta dónde hago lo que tengo que hacer? Pero era imposible, realmente era imposible. Y no nos quedó otra opción más que ser fuertes y resistir lo más que pudiéramos. Noticias como esta veíamos en todos lados. Hospitalizados por coronavirus, ve morir a 5 contagiados. Les platico un poco. El Hospital 110 tiene 5 pisos de hospitalización de los dos lados. En esas salas, cada cubículo tiene 6 pacientes. Están unos enfrente de otros. A mí como enfermera me llegaron a tocar hasta 15 pacientes, a mí sola. De esos 15 pacientes, 9 eran pacientes con tubo. Los pacientes que tienen un tubito por su garganta son pacientes que te demandan un poquito más la atención. Entonces, para mí era ya difícil, ¿no? Dividirme entre 15 personas que me necesitaban y que estaban esperando que yo estuviera con ellos. Pero para los pacientes también. Este señor de la noticia, Alberto, 44 años, pasó 2 días graves por la enfermedad y le tocaron 6 pacientes que tenían COVID también. Entonces, estos pacientes veían el deterioro en los demás. Veían cómo ingresaban y cómo iban de unas puntas nasales a una mascarilla, de una mascarilla a un CPAP, de un CPAP a un tubo y cómo fallecían. Entonces, el ver eso a los mismos pacientes les causaba ansiedad y decir, es que así voy a terminar, es que yo no quiero eso. Y nosotras tratábamos de decir, de usarlo a favor y en contra. Cuando el paciente no quería cooperar con nosotras, no quería decir, por favor, quédate boca abajo, mira, por favor, tómate la pastilla, mira, por favor, te voy a dar tu nebulización, y el paciente se rehusaba, ciertamente yo lo llegué a decir, necesito que me apoyes porque lo siguiente es esto, y yo quiero que tú salgas de aquí. A mí me costó mucho trabajo esta situación, ya que yo recibía mis 15 pacientes y me tenía que dar la vuelta, ¿no? No están seguiditos. Yo veía uno muy grave, con mucha dificultad y demás, y le decía, soy Tania, buenas tardes, voy a estar contigo ahorita en la tarde. Me decía, ayúdame, ayúdame porque me estoy ahogando. Decía, ahorita vengo, le voy a avisar a la doctora. Me daba la vuelta para recibir a los demás y cuando regresaba ya no tenía signos vitales. Entonces la culpa se empezó a apoderar de mí y decir, no estuve. O sea, soy la única que podía estar con él en ese momento y no pude estarlo. Y no de uno, y no de dos, y no de tres, de cientos de pacientes. Entonces, esa parte de decir, están solos, no dejaban entrar a nadie. Lo que empezamos a hacer nosotros como enfermero fue pasar nuestros teléfonos forrados con bolsas o con este de cocina. Entonces le decíamos, ¿quieres hablar con alguien? ¿Te sabes su número de teléfono? No, pues que sí, videollamada. Todo el COVID yo creo que fue de saldo, lo que ustedes se puedan imaginar, porque yo decía, que hablen con su familia. Pero después me llegaban los mensajes, ¿no? De decir, se me murió. ¿Qué le hicieron? Tú me puedes ayudar. Tú dime que no le pusieron. Entonces yo decía, o sea, te estoy tratando de haber hecho algo por ellos y al mismo momento volvíamos a ser atacados, ¿no? Recuerdo un paciente, una señora, amiga de una gran amiga mía, que su esposo trabajaba en comisión, estuvo hospitalizado, iba a ser su cumpleaños, tenía 3 niños. Le doy mi celular para que platique con su familia y hacen la videollamada, ¿no? Los niños diciéndole que querían ver a su papá, que lo querían mucho, que se recuperara pronto. Y esta cuestión de que el señor estaba muy grave. Y él, no, sí, mis hijos los amo, los extraño y perdónenme, ¿no? Cuelgan la llamada, me voy a hacer otras labores y el señor nos cae en paro en la noche, 2 horas después de que habló con su familia. Me manda mensaje la esposa y me dice, muchísimas gracias por la oportunidad que me diste de hablar con mi esposo, no sabía nada. Y yo ya sabía que él había muerto.
¿Cómo le dices que la persona que acaba de ver hace 2 horas ya se murió? Y más porque no era algo que nos correspondía a nosotras. Los médicos que estaban afuera eran los que los tenían que decir esa noticia. Entonces me acuerdo que la dejé en visto. Yo no podía decirle eso. Como a las 2 horas me marca y yo dije, me va a decir algo, me va a decir que por qué no le dije, ¿no? Entonces contesto y me dice, no tengo nada más que decirte que gracias. Mi esposo falleció y sin ti no hubiera sido posible que mis hijos se despidieran de él. No, pues esa Tania, conforme fueron pasando los meses, se hizo así de chiquita. Se hizo así de chiquita de llegar a pensar, yo ya no quiero ir al hospital. Yo ya no quiero ir. ¿Yo a qué vine? ¿A qué estoy aquí? Yo venía a ayudar a la gente, ¿no? No a ver que se me murieran tantos. Llegó un punto en el que en área de patología del hospital es un pasillo muy largo, muy, muy largo. Estaban los cuerpos formados uno tras otro. Y por ahí pasábamos para nosotros checar nuestra entrada. Entonces tú llegabas y veías la fila y decías, hubo muchos ingresos, ¿no? Entonces muchos de mis compañeros se empezaron a volver a hacer fríos. Fríos de ni siquiera ya mirar a los pacientes, de ni siquiera tocarlos. Me comentaba una compañera mía, que se llama Selene, que tuvo un paciente que decía que nadie se le quería acercar, que nadie quería tocar su mano y que él ya no sabía qué se sentía ese calor humano, ¿no? Yo creo que mi compañera en ese momento estaba vulnerable y se quitó todos los guantes que traíamos y le tocó sus manos. Hicieron una oración y el señor falleció. Lo único que le hacía falta a ese señor era ese apapacho de decir, necesito a alguien que esté aquí conmigo, ¿no? Ella es una compañerita mía, Laura Estela García Méndez, es una enfermera general del piso 7 Poniente, y ella canta precioso, canta precioso. Entonces, ella le cantaba a los pacientes. A todos los pacientes ella, muy alegre, entraba y cantaba. Y salió en las noticias. Enfermera del IMSS canta pacientes de la 110 durante emergencia sanitaria en Jalisco. Y Laurita nos narra esto, ¿no? Que ha visto llorar a pacientes hombres como bebés y que eso la enternecía. Les consigue igual que todos, ¿no? Un teléfono para que puedan hablar con sus familiares y pedir perdón. Esas pláticas que los pacientes tenían con sus familiares realmente a nosotros nos estremecían. Esa necesidad de hablar, de pedir perdón o de hacer encargos, ¿no? Tal terreno, tal casa, tal papel, los hijos. Realmente era conmovedor poder escuchar y ver esas conversaciones. Y nos encontrábamos con esta gran incertidumbre, ¿no? De que había personas que no sabían rezar, que no sabían orar, que no eran creyentes. Teníamos muchos testigos de Jehová, teníamos muchos católicos, cristianos, de la Luz del Mundo. El hospital está muy cerca de la Luz del Mundo. Entonces, tú les ofrecías una oración y ellos no la aceptaban. Entonces, en este punto también muchos decíamos, bueno, pero pues ve la situación y qué hacemos, ¿no? Oro, no oro, le digo, no le digo. Y bueno, ella menciona que la tomó de las manos, sus ojos empezaron a cerrar y se quedó tranquila, ¿no? Con estos cantos, con estas alabanzas que ella hacía con los pacientes. En medida de lo posible, en mi caso, cuando un paciente se me moría, yo tenía un botecito chiquito con agua bendita. Y mi mamá me lo daba, ¿no? Y me decía, rocialos de agua bendita y rezales una oración, persínalos y que Dios los bendiga, ¿no? Pero sí llegaba a ser frustrante el hecho de que fallecía rápido, hay que amortajarlo. Todavía no terminábamos cuando ya venía otro. Y decías, pero espérame, la cama está ocupada, ¿no? Entonces lo quitábamos y ya poníamos al siguiente, ¿no? Y el paciente que iba llegando decía, pero es que aquí se acaba de morir alguien. Y nosotros, no, mira, pero es que ahorita ya limpiaron la cama, ¿no? Pero es que yo no quiero estar aquí ahogándose, necesitando la toma de oxígeno. Entonces, era esta parte de platicar con el paciente y decirle, aquí te vamos a tratar de hacer lo mayor posible por ti, por tu estado de salud, para que puedas respirar. Mira, tienes que ponerte de esta manera, ponte boca abajo, te vamos a dar tus medicamentos. Y esta resistencia también de los pacientes de no caer en las camas que ellos acababan de ver que habían fallecido.
En una ocasión teníamos una cama, nunca se me va a olvidar, las 7:45, que todos los que nos llegaban ahí jóvenes, pues en edad más o menos, geriátricos, se nos morían, todos. Llegaba uno y se moría, llegaba otro y se moría. Y nosotras decíamos, si no va a venir un padre o algo que le dé la bendición a esta cama. Entonces una compañera y yo agarramos el agua bendita del frasquito que les menciono y rociamos toda la cama y la movimos del lugar. La movimos a otro y nos trajimos otra cama que ahí medio servía. Santo remedio. Nosotros decíamos, ya no sabíamos a qué fuerzas apelar. Decíamos, ya si le rezo, si no le rezo. Algo bonito fue que después de unos meses les permitieron el acceso a los sacerdotes. Entonces, esta ayuda para nosotros fue una ayuda de decir que ya venía alguien que nos iba a decir más o menos como por dónde iba, ¿no? Porque realmente a enfermería nunca se nos preparó para esto. Yo nunca llevé una clase de tanatología en la universidad, nunca nos prepararon para una pandemia, no sabíamos cómo actuar ni qué decirles a los pacientes, porque como les mencionaba al inicio, la idea era que el paciente saliera bien del hospital, ¿no? Venían por esta ayuda y nosotros no les satisfacíamos esa necesidad de su salud, ¿no? Otro de los puntos que también fue que, como les menciono, teníamos este hospital físico grande de cemento que ustedes pueden ver, y asimismo se instaló un hospital que nosotros llamábamos el anexo. Ese hospital estaba hecho de ¿cómo se le llama? Tabla roca, de tabla roca, y sí tenía un aire acondicionado y estaba externo, ¿no? Entonces nosotras, cuando se activa esta alarma sanitaria y vemos cómo van construyendo este gigante blanco, decíamos, pero el rayos X está acá, pero la farmacia está acá, los baños están acá, los vestidores, ¿no? La terapia intensiva está de este lado. ¿Cómo vamos a irnos hasta allá? Es una compañera mía que se llama Londra y nos tocaba irnos al anexo. Y en el anexo eran 42 camas al inicio, después se hicieron hasta 96 camas. El ver cómo construían ese edificio, ese anexo, para nosotros fue como ir enterrando nuestras esperanzas de que la pandemia terminara. Significaba que eso no iba a tener fin. Significaba que no íbamos a ser suficientes. Si nos estábamos cayendo a pedazos en el otro hospital, ¿cómo íbamos a cubrir las necesidades del personal de enfermería en un nuevo hospital? Chiquito, ¿no? Entonces veías que los pacientes los trabajaban, los decían, los más graves se van a quedar en el hospital y los menos graves se iban a quedar en el anexo. Y a la hora de la salida, 9 de la noche, veías a los camilleros trasladando los cuerpos del anexo a patología del hospital. Y no era uno, y no eran dos, eran 10, eran 15. Y decías, bueno, pues, ¿qué no en el anexo están los menos graves? Entonces, el hecho de ir al anexo significaba como este repudio, se pudiera decir, a decir, allá no están los menos graves, ¿no? Me hablaban y me decían, oye, no me puedes dar informes de tal paciente, está en el anexo. Y yo decía, bueno, pues déjame ir a preguntar, ¿no? Hicimos una comunidad muy bonita de enfermería, se hizo un chat en WhatsApp en el que preguntábamos por el estado de salud de los pacientes. ¿Me puedes dar informes del paciente tal en tal cama? Y nuestros mismos compañeros de los diferentes pisos nos apoyábamos y decíamos, está estable, está intubado, le hace falta rollo, le hace falta agua. Y salíamos y los familiares nos daban las cosas y nosotras los pasábamos. Hice eso infinidad de veces. Gente que no me conocía, que veía entrando, señorita, ¿le puede pasar este rollo y esta agua a mi papá? Claro que sí. Y nos íbamos, ¿no? Entonces yo en el anexo tengo la historia de una niña, una muchacha, Martita se llama, una muchachita con síndrome de Down. Y a ella le encantaba comer canelitas. Y no la dejaban comer canelitas porque decían que le iba a resecar mucho la boca, ¿no? Y todos los días que ella me veía, yo usaba, mis overoles eran color rosita. Entonces ella me decía que era rosita fresita, que yo llegaba de rosita fresita y siempre me encargaba sus canelitas. Entonces yo le llevaba sus canelitas a esta niña y se me hacía preciosa porque ella no entendía.
ella no comprendía qué hacía ahí con todas las personas disfrazadas, ¿no? Y yo llegaba muy contenta con ella y la saludaba y le decía, ¿cómo estás, hermosa? Y le peinaba, le gustaba que le peinara con 2 trenzas, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, como que al ver a los pacientes bien y platicar con ellos, a nosotras nos llenaba poquito el corazón. Nos llenaba poquito el corazón de decir, bueno, sí están mal, pero están bien. Entonces, nos enfocábamos un poquito en eso. Esa imagen que ustedes ven ahí eran todas las noches. Yo soy del turno vespertino, entonces cuando ya oscurecía, nos quedábamos sentadas. A veces ya no teníamos la fuerza para quitarnos todo eso, irnos a bañar 2 veces, cambiarnos y trasladarnos a nuestras casas. Realmente creo que fue la mayor prueba de fuego el hecho de aparte de sentirte incómoda vestida, de aparte de tener el miedo de que te fueras a contagiar, el hecho de ver que terminabas exhausta y no había servido de nada, porque tus pacientes se morían. Y decías, ¿de qué vale, no? ¿De qué vale que esté todo el día haciendo si todo lo que hago no se ve la reacción? Entonces, ahí entre el material y demás, esa era una imagen muy frecuente. Y tengo en mente a muchos de mis compañeros y a mí misma el vernos así, derrotados, el vernos cansados de pelearnos con la muerte, de decir hasta dónde, qué más puedo hacer, qué más les puedo decir. Si los consuelo y de todas maneras se van, si los acompaño y no es suficiente, si los vemos con esta cara de angustia. Cuando los pacientes fallecían, se les veía su cara de enojados, de frustrados. No les puedo compartir imágenes de eso, no las tengo, pero están aquí, ¿no? Este ceño fruncido, esta cara triste. Los pacientes a veces estaban tan rígidos y nosotros decíamos, pero ¿por qué si acaba de fallecer, no? Entonces, tengo una compañera, Lolita, que me ha acompañado en los cursos de tanatología que he dado en el hospital, y ella les hablaba muy bonito y les decía que iba a estar bien todo, que tranquilos, los rociaba con agua bendita y trataba de quitar esta rigidez que les quedaba a los pacientes, porque sí llegó un punto en el que era el de la cama 6, 7, 8 y nos olvidábamos de sus nombres. Entonces, el ver el cansancio de enfermería, estábamos todos burneados, quemados, de que veíamos que no se le veía la luz al final del túnel. Quise compartirles por eso esa imagen. Y bueno, ese soy yo. El 25 de diciembre del 2020, ese fue el día que les platico que yo me quebré. Ese día me mandaron al choque, que era el covidero, le decíamos nosotros, era la puerta de urgencias. Muchos aquí ya conocen esa historia. Ese día tuvimos más de 65 ingresos. Y se nos murieron más de 17 pacientes porque no teníamos oxígeno. Se nos acabaron las tomas, ya no había. Pero teníamos la orden de aceptar a todos los pacientes. Y yo me enojé, yo estaba muy enojada. Decía, ¿por qué no podemos? O sea, de verdad ya no caben. O sea, ya caminábamos literal entre los pacientes envueltos en una sábana. Y ahí fue cuando yo dije, es que yo no quiero esto. Mi compañero y yo nada más éramos 2 enfermeros y los 2 médicos. Salimos desencajados. Yo no sabía si llorar, si gritar. Estuve en crisis y lo único que hice fue enojarme. Yo estaba muy enojada porque salgo y veo alrededor del hospital estas posadas, ¿no? En fiestas. Yo decía, se acaban de morir 17 personas y nadie está haciendo nada. Yo ahí me pregunté y me gestioné si realmente enfermería era esto. Si realmente enfermería merecía esto.
si realmente nuestros conocimientos habían sido para esto. Tuve que recurrir a atención en crisis, tuve que pedir ayuda, porque yo ya no podía. No podía, y así como me ven a mí así de marcada ese día, así estaban mis compañeros todos los días. Se nos hacían llagas atrás de los oídos por todo el equipo de protección personal que teníamos que traer. Si ven la fecha, esto fue el 25 de diciembre del 2020. Esta es una noticia del miércoles 30 de diciembre del 2020. Se empieza a hacer viral, ¿no? El hecho de que ya no cabían en el hospital los pacientes. Teníamos la fila de las ambulancias y de los carros particulares pidiendo que atendieran a sus pacientes, volviéndose esto insostenible para el hospital. Insostenible ya que no teníamos, como les menciono, las tomas necesarias para apoyarlos. Nosotros lo vimos, ¿qué era lo que necesitaba el paciente? Oxígeno. Construyeron tanques de oxígeno alrededor del hospital y aún así no eran suficientes. ¿Por qué? Porque el hospital es un hospital viejito. Es como si a un Mustang le pones el motor de un bochito. No daba, no nos dábamos abasto. Y un punto importante que considero mencionar es que los enfermeros, los médicos, todos ya estábamos cansados. Físicamente, psicológicamente, ya estábamos cansados. Veíamos las ambulancias y decíamos, ¿dónde? Ya no puedo, o sea, ya estábamos enllagados, hambrientos, bajados de peso, con episodios de ansiedad, con episodios de depresión. Hubo una compañera de nosotros que no pudo con esto y pues atentó contra su vida y se suicidó, una enfermera. Entonces, el ver cómo nosotros mismos íbamos cayendo, ver la indiferencia de la gente, ver la indiferencia de los familiares, ver esta estigmatización de que nosotros éramos los malos, tanto enfermeros como médicos, ya, el cansancio era más. Fue lo más crítico del COVID, ¿no? Cuando vimos que hiciéramos lo que hiciéramos, no había manera. Pero no todo es malo, no todo fue malo. Siempre a veces el tocar un poquito del fondo nos hace agarrar fuerzas, ¿no? Como les mencionaba. Y en mayo del 2021 tuve la fortuna de ver esta luz del Centro San Camilo y por medio de mi mamá que escuchó un programa de radio ofreciendo el diplomado en tanatología, fue que yo llego. Fue que yo llego al Centro San Camilo y tomamos el curso. Era en línea, ya que todavía estábamos pues por la misma pandemia. Y recuerdo muy bonito, yo creo que ha sido uno de los diplomados más enriquecedores, ya que habíamos de todo. El maestro Omar no me dejará mentir. Estaba yo como enfermera, teníamos médicos, teníamos padres jesuitas, teníamos madres, contadores, psicólogos, y cada uno de nosotros venía cargando todo este dolor. Venía cargando todos estos duelos que no sabíamos cómo resolverlos. Yo a veces me pregunto, todavía, digo, bueno, ¿por qué me afectó tanto si realmente sí falleció un tío mío que quise mucho por COVID? Decía, porque yo me siento tan mal, ¿no? Y me lo pongo a pensar y lo vi en el diplomado, que yo traía un montón de duelos atorados, de todas estas veces que fungí como madre, como hija, como esposa, como abuelo. Entonces, al hacer una semblanza de todo este dolor, yo decía, es que yo tengo todo esto aquí atorado, ¿no? ¿Cómo le hago? Y al platicarlo, no nada más era yo. Todos mis compañeros de enfermería estábamos en las mismas. Todos tenían estos duelos de decir, se me murió mi paciente con el que hice un vínculo durante 1 mes y medio. Falleció el paciente que no lo conocía, pero que algo me dijo, algo vi en sus ojos, y los tenemos aquí en nuestra mente, ¿no? Hubo una compañera que perdió a su esposo, a sus papás y a sus 2 hijos en la pandemia. Y los tuvo en el hospital. Entonces, la veías y decías, o sea, ella sí tiene motivos para
para quebrarse, ¿no? Y efectivamente estaba quebrada. Y volteabas y decías, es que ya perdió a su mejor amigo enfermero, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió a todos sus pacientes, ¿no? Entonces, esta red de apoyo que yo construí realmente fue lo que a mí me ayudó. Fue lo que sembró en mí esta esperanza de decir, ok, ya está esto, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? De aquí surgieron amistades muy bonitas que me ayudaron a comprender que a pesar de todo esto, no había sido nuestra culpa el hecho de que tantos pacientes fallecieran. Hablábamos con mis compañeros enfermeros y decíamos, pero ¿te acuerdas de don Hilario que nos quería invitar a sus elotes? Pues es fecha que yo no he visto los elotes, ¿no? Entonces, así platicábamos, ¿no? ¿Te acuerdas de tal paciente que nos prometió que nos iba a traer tortas? Pues no, es fecha que no vemos las tortas, ¿no? Pero empezábamos a nosotros a apapacharnos, a decir, a reírnos, ¿no? Estas risas tenues dentro del hospital. Y ya veíamos que poco a poco los pacientes que se nos iban recuperando eran más, que ya los veíamos sin oxígeno, que ya los veíamos bien, y enfermería siempre se ha caracterizado por ser muy argüendera, por hacer mucho bullo. Algo que se nos apagó durante la pandemia, pero que después ese rayito de ver que los pacientes se iban recuperando, cuando salíamos nos poníamos todos en el piso, los enfermeros que éramos, y aplaudíamos, ¿no? Les aplaudíamos o les aventábamos una sanita, lo que tuviera, y los pacientes iban contentos en su silla de ruedas y nos llenaban de bendiciones. Muchas gracias, es que son unos ángeles. Y ahí decías, bueno, va, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y veíamos esta bulla, de decir, sí, lo lograste, vas bien, ¿no? Tuvimos una paciente en el piso 7 poniente que tenía 106 años. No tenía dientitos. Y diario renegaba porque las papillas del hospital no le gustaban. Es que a mí no me gusta eso. Y decíamos, es que esta señora está bien fuerte. A ver si la libra. Es que no. Y le decíamos que tenía que comer, ¿no? Es que a mí nomás me gusta el Gerber de durazno. Pues ahí ves a Tania yendo a comprarle sus Gerbers de durazno para que comiera, ¿no? Y se me hacía muy linda ella y se fue de alta. Se fue de alta sin oxígeno. Entonces, así como les cuento que también hubo historias muy tristes, también hubo historias bonitas. Hubo lecciones de vida que yo creo que cada uno de estos pacientes nos marcaron, me marcaron. Y tengo sus caras, sus expresiones, esa necesidad, esa angustia grabada en mi corazón y en mi mente. Igual que todos mis compañeros de enfermería, algunos han tenido la fortuna de conocerlos, la maestra Erika, el maestro Omar, que me han apoyado en ir a mi hospital. No tengo palabras para agradecerles, ayudarnos a ponerle un poquito de una curita, ¿no? A esa herida que nos dejó marcados, a todos los enfermeros y enfermeras de mi hospital. Y no me olvido de los médicos. También los médicos hicieron su lucha, tienen sus duelos ahí atorados, pero son más difíciles de romper su coraza. Y enfermería siempre ha sido más apapachadora. Enfermería sí se derrumbó y es fecha que en el 2022 nos estamos poniendo de pie. Esta resiliencia de adaptarnos, esa soy yo y es mi compañera Perla, yo soy la de la derecha, y ya lo que tratábamos de hacer era decir, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Te comprabas tu EPP, te lo acomodabas, a ver, se te va aquí, acomódatelo, y ahí se alcanza a ver un poquito de lo que les comento del hospital, las ventanas que tratábamos de acercar a los pacientes que querían ver la luz del sol, y nos adaptamos. Ya después decías que no he tomado agua, no importa, no he ido al baño, no me anda, no tengo hambre. Nos fuimos adaptando y también nos fuimos adaptando a este dolor. Nos fuimos adaptando a ver cómo nos íbamos haciendo menos enfermeros. Nos íbamos adaptando también a que las personas poco a poco creían más en el COVID. Poco a poco llegaban y decían, es que sí es cierto, ¿verdad, señorita? Y nosotros, sí, sí es cierto. Y salían y decían, es que ya que salga, le voy a decir a mi familia que se cuide. Y nosotros, bueno, les voy a decir que el seguro no es tan malo, que aquí hay gente buena.
Entonces tratábamos de marcar la diferencia con ellos, de apapacharlos, de cuidarlos y dentro de nuestros cuidados como enfermeros, de nuestro proceso de enfermería, está esta parte también de alimentar y de apapachar el alma, de acompañarlos y hacerles saber que a pesar de su enfermedad, tenían a alguien que los iba a cuidar dentro de sus capacidades, ¿no? La Tania de ahí es muy diferente a la Tania de ahora. Me hubiera gustado tener todas estas herramientas que tengo ahora para poderlos ayudar, pero estoy en paz sabiendo que, al igual que yo, mis compañeros hicimos lo mejor que pudimos. A pesar de nuestra salud mental, a pesar de nuestro cansancio físico, considero el hecho de que supimos ser resilientes. Supimos ser resilientes y salimos adelante. Salimos adelante en esta pandemia y aquí estamos, rotitos, medios dañaditos psicológicamente, la verdad. Pero ahí seguimos en el hospital. Les comparto que hace 2 meses fueron quitando el anexo, el hospital que hicieron, y para nosotros fue un triunfo. El ver cómo lo iban desmantelando, al inicio que les comentaba que cuando lo iban construyendo, nuestras esperanzas se iban por el piso, al momento de que lo fueron desmantelando, para nosotros fue, lo logramos, lo logramos. Esto ya se acabó, ¿no? Fueron cerrando pisos COVID y nosotros íbamos volviendo a la normalidad. Ya no veíamos patología lleno de pacientes, pues, de personas fallecidas. Ya veíamos cada vez menos caritas marcadas al final del turno. Ya nos reíamos más. Ya se veía pues este deseo de convivir entre nosotros. Otro de los puntos también que me parece importante comentarles es que aprendimos a trabajar en equipo. Nos conocimos todo el mundo nos conoció. Que los del comedor, que el doctor geriatra, que el doctor patólogo, que la enfermera de la hemodiálisis, que la enfermera de... Como todos estamos regaditos en el COVID, todos salimos, ¿no? Entonces se hicieron amistades muy bonitas, amistades que nunca creíste ver por el servicio en el que tú estabas. Llegaste a hacer estos vínculos, ¿no? El gastroenterólogo con la geriatra, el geriatra con la enfermera de terapia intensiva, el intensivista subiendo a piso, o sea, personas que nunca salían de sus servicios, se hicieron amigos de todos. Entonces, al día de hoy es fecha que, ay, ¿dónde la conociste? Ah, es que estuve en el piso 7 Oriente con ella en el COVID. Y la enfermera ahorita está en Selle, ¿no? Es un lugar que está cerrado. O está en el quirófano, también que no salen de ahí. Entonces, estas amistades que se formaron del COVID, también lo rescato. Y digo, fue bueno que nos unió como comunidad del hospital, ¿no? Y así experiencias y pláticas puedo durar toda una mañana contándoles de cada uno de los pacientes, pero sí quisiera yo recalcar esta importancia que tenemos el personal de enfermería y médico también, que somos la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Realmente yo lo vi ahora en la pandemia, desde mi trinchera, desde adentro, que nosotros fuimos los que lo sostuvimos. La pandemia pone de manifiesto de manera conmovedora el papel fundamental del desempeño de las enfermeras y enfermeros y otros trabajadores de la salud para proteger la salud de las personas y salvar vidas. Y en este punto yo también le agregaría el acompañamiento en la agonía y en el sufrimiento al paciente. Porque como todos nos ven ahí, esas botarguitas que íbamos todos con nuestros overoles, éramos los rostros de los pacientes. Éramos sus familiares, éramos sus amigos y eran los que estaban con ellos 24/7. Entonces, enfermería fue la columna vertebral, lo sigue siendo y aprendimos. En nuestro año conmemorativo fuimos puestos a prueba y desde mi punto de vista nos fue excelente. Entonces, era lo que yo les quería compartir y agradecerles a todos por estar aquí, por escucharme y no sé si tengan algún comentario.
Muchas gracias, gracias a todos los aquí presentes. Gracias, Tania, por tan significativa ponencia. De verdad que tienes muchísimas felicitaciones, tienes muchos comentarios. Rescatamos algunos porque son muchos, en verdad. Voy a leerte algunos, pero antes de eso quisiera saber si alguien de aquí, de los de presencial, quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, comentario. Adelante, Sara, por favor. No es pregunta, realmente estoy conmovida y creo que en shock de tus emociones. No sé, te fuiste en una ruleta rusa, subidas y bajadas diarias y estás de pie. Eres una sobreviviente, tú, todos tus compañeros enfermeros, médicos son sobrevivientes. Y no me queda más que restar, decir bendiciones y bendiciones. Tania, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguien más? Muchas gracias, Sara. Adelante, Eva, vente para acá, por favor, para que te puedan escuchar todos en línea. Muchas gracias. El abrir tu corazón así como que me llegó toda esa, pues me conecté con tu corazón. Yo tengo una hermana en la 110 y ella, yo no la escuché, o sea, sí la escuchaba, pero no pensaba qué tan grande era. Y ahorita, haz de cuenta que mi corazón está así. Entiendo, ella está en el seguro, en el 110. Y me platicaba y yo la veía, pero yo la veía muy desesperada, pero yo no la entendía. Entonces, ahorita que me estás compartiendo, pues imagínate, estoy con mis emociones también como tú. Yo también perdí a mi mamá, en el COVID. Yo también estuve en el hilito flojo, ¿no? Y pues gracias a Dios estoy aquí y te felicito y me hiciste llorar y pues agradecerte y agradecerle a la vida. Gracias. Muchas gracias, Eva. Adelante, por favor, aquí al micrófono, para que pueda ser escuchada. He tenido vivencias no como las tuyas, pero las he tenido. Mi hermano entró al hospital un día Mi hermano entró al hospital un día como con 33 de oxigenación. En la noche nos dijeron tiene 93. Y dijimos, mañana no lo dan. Y a otro día nos dieron el cadáver de mi hermano. La familia y yo entre ellos no entendimos qué pasó. Agradecemos que nos dieron el cadáver, porque eran tiempos muy difíciles. Y alguien en la familia dijo, es que así hay que hacer demanda. Yo me imaginé lo que tú acabas de decir, el cúmulo de personas, de cadáveres que tenían, que los cremaban y los confundían. Éramos demasiada gente la que pedía su auxilio, eran demasiado trabajo para ustedes. ¿Cómo todavía agregar un papelito más que se va a perder en los archivos o en el cesto de basura? Y le doy gracias a Dios por tener esa comprensión. Muchas gracias, gracias, de verdad. Polo, adelante, por favor. Gracias, gracias. Espero que las lágrimas no me traicionen, pero sencillamente no tengo palabras, mi vida. Nada más decirte, eres una heroína. Mi admiración y mi respeto para ti. Muchas gracias. Dios te bendice y a tu equipo también. Te admiro y te respeto, amor. Gracias. Gracias, Polito. Nidia, por favor. Buenos días.
Tania, la verdad es de que me hiciste recordar, ay, perdón, pero me hiciste recorrer todo ese momento que vivimos como profesionales de la salud, y la verdad es de que como médico reconozco que la labor que enfermería tuvo, porque quizás nosotros pensando y ustedes haciendo, no hubiéramos podido hacerlo solos. Pero quiero reconocer la labor de enfermería, que era tocar al paciente, sentir al paciente, era la voz del paciente, porque nosotros no estábamos ahí como médicos, pero a través de ustedes nos enterábamos. Entonces era como podíamos actuar. Yo nada más quiero reconocer la labor de enfermería y reconocerte la forma tan sensible en la que nos hiciste recordar. Y quizás agregar que como mamá fue mi mayor miedo, porque mi hija estaba dentro. Pero muy bonita tu labor, Tania. Felicidades, ¿eh? Gracias, Nidia. Marce, por favor, adelante. Pues igual, también conmovida y decirte que te admiro ahora mucho más, porque sí conocía tu historia, pero híjole, ahora sí tocaste mi corazón. Y bueno, tú como portavoz de todos tus compañeros, que eres la voz y que no están aquí, pues así, siendo el portavoz, hazle saber a todos tus compañeros y a todo ese hospital, igual, mi reconocimiento, mi agradecimiento y bueno, pues que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gracias, Marce. Ivania, por favor. Preciosa. Bueno, como todos, agradecerte. Creo que estabas en donde tenías que estar y tenías que vivir lo que tenías que vivir porque eras la indicada para compartir esto. Tienes muchos sueños ahí en el hospital y estoy segurísima que los vas a conseguir porque eres la indicada. Nada pasa por casualidad y tú eras la que tenía que estar ahí. Gracias por compartirnos, gracias por ser mi compañera. Si te admiraba, te admiro más, te quiero más y estoy muy orgullosa de conocerte. Gracias, Tania. Y pues bueno, supongo que las personas en línea es de ya las mías, por favor. No voy a poderlos leer todos. De verdad son demasiados. Moviste corazones. Así que voy a iniciar. Marcela Hernández nos dice, ¿qué trabajo personal, meditaciones, lágrimas, orar, yoga, hacían al llegar a casa para tratar de desconectar? Es la pregunta que te hace y te dice mi admiración, agradecimiento y reconocimiento a esta gran labor. Muy buena pregunta. A lo que he platicado con mis compañeras, muchas pintaban, no podíamos como que convivir con las personas que queríamos. Entonces, recuerdo muchos compañeros que llegaban y decían, lo primero que yo hago es bañarme con agua muy calientita y durar como media hora, una hora en el baño bajo el agua. Entonces, aparte, no teníamos como que mucha fuerza física para realizar algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, las que tenían este recurso religioso mencionaban que llegaban a rezar el rosario, ¿no? Por estas culpas, a pintar, a bañarse, a hacer videollamadas con sus seres queridos. En lo particular, una servidora, yo llegaba a dormir. Llegaba a dormir. Para mí dormir era, yo no podía abrazar a mi mamá. Lo que me hizo mucho ruido ahorita, su mayor miedo de mi mamá era ese, el contagiarme. Entonces, en dormir y yo leer. Muchos de nuestros compañeros nos veían así solitos con algún libro, de lo que fuera, no le puedo decir ahorita un título, leíamos y ese era como que nuestro modo de sacarlo, ¿no? Pero el baño, o sea, la actividad de estar en el baño con el agua, como con el contacto con este elemento, era algo que todos teníamos como en común. Y manejar. Nos íbamos, muchos de los hombres, más que nada decían que saliendo, tomaban como el camino más largo, como para manejar, ver las cosas y regresar. Pero una actividad física, es decir, hacer ejercicio, yoga, además, no, físicamente no nos daba para hacer eso. Gracias. Muchas gracias, Tania.
Josefina Rodríguez Ramírez nos dice, ¿cómo estuvieron atendidos psicológicamente, emocionalmente, personal de salud? Y como pospandemia, ¿han sido acompañados? No, no tuvimos ningún tipo de ayuda psicológica, de nada. Mi granito de arena, la maestra Erika, el maestro, una compañera Ana Paula, mi labor ha sido esa. Yo he querido dar estos cursos de tanatología en mi hospital justo para esto, para ayudar a las enfermeras y enfermeros que estuvimos en la pandemia a que sanemos nuestro corazón, nuestro estado psicológico y estas ganas de volver a servir con las mismas ganas, ¿no? Pero no tuvimos ningún tipo de ayuda directa de la institución. Yo pedí ayuda, muchos de mis compañeros empezaron a ir a terapia, pero por sus propios medios. Nada se nos fue otorgado directamente a decir, aquí va a haber un consultorio de una tanatóloga, de un psicólogo, el cual te va a apoyar. No lo tuvimos. Muchas gracias, Tania. Patricia Villalobos Estrada nos dice, después de la crisis, ¿cómo vivieron o qué recursos utilizaron para vivir y tratar de superar estos traumas y el duelo por las muertes y todas las situaciones que vivieron durante la crisis de la pandemia? Híjole, bueno, creo que ya lo has respondido varias veces, ¿verdad? Gracias a Patricia Villalobos. Carolina nos dice, gracias por compartir esta experiencia de amor. Revivo mi experiencia de COVID en hospital con papá, una gran familia. El grupo de enfermeras y enfermeros con amor y profesionalismo estuvieron con nosotros. Alejandrina Badajos nos dice, muchas felicidades, hermosa Tania, gran experiencia humana, ustedes son los ángeles de cada paciente. Josefina Rodríguez nos dice, la alegría y el optimismo con el sentido del humor dan equilibrio frente a las situaciones adversas, ante el dolor y el sufrimiento. Mónica Méndez nos dice, no fue un trabajo, fue una entrega de amor. Mónica Méndez nos dice, miles vivimos con la gratitud de que dimos lo mejor a pacientes y trabajadores de salud. Patricia nos dice, gracias por su amabilidad, amor y dedicación. Siempre estén protegidos y bendecidos por su gran labor. Y por último, Magda López, valiente y bonita profesión, hermoso tu corazón. Y pues bueno, adelante, por favor. Ay, perdón, lo que pasa es que hace ratito no podía hablar. Sí, totalmente. Bueno, nada más, dos cosas que quiero compartir. Primero, pedirte perdón a nombre de todas las personas que te hicieron daño, ¿sí? Que te estigmatizaron, que no te vendieron el pan por ignorancia y por miedo, ¿sí? Perdónanos, ¿sí? Y también a nombre de todas las personas que ayudaste a buen morir, gracias, porque están en el cielo. Gracias porque les tendiste la mano. Muchas gracias. Y pues bueno, agradeciéndote, Tania, cedo el micrófono al señor Daniel. Muchas gracias, Tania, por compartir estas vivencias tan conmovedoras. A continuación, el maestro Omar Olvera entregará un reconocimiento a la enfermera Tania. El Centro San Camilo otorga el siguiente diploma a la maestra Tania Brambila por su participación en el 7º Congreso sobre Duelo 2022 con el tema Vivencias de Enfermería durante la pandemia. Muchas gracias. Bien, para su información vamos a tener un breve receso de 10 minutos. Muchas gracias.